Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. En el momento que te toque encontrarte con nosotros desde este espacio, que sea un buen momento. Mi nombre es Teresa Coronel y comenzamos a transitar desde este momento Kairos, un tiempo de Dios, con Dios. Cada semana nos reunimos desde este espacio en las diferentes plataformas de FM Popular 105.5, Canal 55 TV Río Gallegos, desde YouTube también, desde las diferentes redes sociales que vamos compartiendo este mensaje. Allí estamos, hoy con una palabra que queremos que abraces. Cada palabra que traemos, cada mensaje es una semilla que queremos que crezca, pero también queremos que abraces y actives, porque es la manera de abrazar, de alguna manera, el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Y ayer me preguntaban algo como, ¿cómo hago para vivir no sujeta a lo natural y a lo cotidiano? Y seguidamente me escribieron qué pasó, ¿no? Yo entendí que el qué pasó encerraba muchas otras preguntas. ¿Y por qué digo yo? Porque entendí rápidamente ese cómo te hace, qué pasó que no viví sujeta a lo cotidiano y a lo natural, porque venía detrás de te veo con proyectos, te veo con planes, te veo haciendo cosas, seguramente en el medio de las olas que tenés que sortear, pero también te veo ajena a lo cotidiano y a lo natural. ¿Qué pasó? Así fue el mensaje y la pregunta, ¿no? Y yo entendí que ese qué pasó también encerraba otras preguntas. Por ejemplo, ¿cómo pasó? ¿Cuándo te pasó? ¿De qué manera fue? ¿Cómo fue el proceso? Y bueno, pude contestar mucho esa sola pregunta en todos estos matices, ¿no? Que tenía que ver con toda una historia, un caminar. Porque entendí que la pregunta de este amigo, quizás otras personas también lo pueden pensar o lo pueden preguntar, y me pareció oportuno compartirlo hoy en Kairos, y también como Dios es perfecto y es quien de alguna manera nos va ayudándonos a caminar en estas producciones que tenemos tanto desde acá, desde FM Popular 105.5, sino también desde otro material que vamos subiendo en Spotify cada semana, que los invito a poder buscarlo allí como podcast de Tere Coronel y poder escuchar también esos episodios que todos los lunes subimos. Y hoy viene de la mano también con ese mensaje que subimos el lunes. Compartimos un mensaje que hablaba de que teníamos que decidirnos solamente a creer, ¿no? Lo que Dios nos estaba mostrando para este tiempo. Y si bien no me gusta ser autorreferencial en los mensajes, pero creo que hoy está bueno poder compartir así muy pequeñito algunas cuestiones, algunas cosas que hicieron que esas preguntas calaran en el momento, porque fue también justo a tiempo esa pregunta, y yo pude también disfrutar de poder ir hacia adentro, tener un proceso de introspección en ese momento, pero también ir para atrás en mi historia y preguntarme también, ¿no? Porque ese qué pasó de esta persona que me preguntó, de este amigo, también me hizo recorrer mi qué pasó, ¿no? Y qué bueno. El programa de hoy se llama Decisiones, y tiene que ver con ese proceso que muchos recorremos y que a mí me tocó recorrer. Entendí que qué pasó, el no sujeta a lo cotidiano y a lo natural, es lo que a veces nos pasa cuando llegan momentos en nuestra vida donde nos toca tomar decisiones, donde nos toca
eh, reunirnos con un punto de inflexión. ¿Y qué significa esto? Significa este momento o momentos en nuestra vida donde nos cambia la dirección, nos cambia el rumbo. Ese punto de inflexión que significa movernos radicalmente para otro sentido. Y no sujetarme a lo cotidiano y a lo natural es vivir en la sobrenaturalidad de Dios. El no sujetarnos a lo cotidiano y a lo natural nos lleva a vivir la sobrenaturalidad de Dios. Y yo pensaba, ¿no? ¿Qué es la sobrenaturalidad de Dios? No es magia. La sobrenaturalidad de Dios no es magia. No es el repentino hacer de Dios antojadizo que nos regala algo porque en ese momento le pareció o aconteció. Hay intervenciones de Dios repentinas, hay favores y hay un hacer de Dios como Él lo considera, porque su voluntad es buena, perfecta, y Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Pero la sobrenaturalidad de Dios también es parte de un proceso en Dios. Es parte de abrazar y llegar a esos momentos que son momentos claves en nuestra vida, que son momentos claves que nos llevan a cambiar muchas veces de dirección, ¿no? De rumbo. Y qué pasó, y cómo pasó, y cómo sucedió, cuál fue el proceso, me hizo recordar y ir hacia 5 años atrás. Y aquel 2020, ¿no? Muy recordado por toda la humanidad, ¿no? Nos atravesó una pandemia, una situación que jamás pensamos que podríamos imaginar, ¿no? Lo veíamos en las películas, veíamos situaciones de ese estilo en las películas de ciencia ficción o en las futuristas, pero nos pasó a la humanidad. El 2020 fue para muchos un antes y un después, en muchas cuestiones. En lo personal, yo entendí que ese era un tiempo donde debíamos no solamente guardarnos, como mandó, como la humanidad completa lo hizo, sino vivimos en casa un tiempo de iglesia real. Dios nos mandaba a hacer iglesia en casa, nos mandaba a la intimidad, nos mandó a un tiempo de crecimiento en Él. Y el 2020 fue un año en lo que respecta, en lo personal, muy, muy determinante. Yo recordaba con qué pasó que me preguntaban, en el medio de la pandemia, atravesando un proceso de enfermedad, terminé mi tercer libro, que venía posponiendo, y terminé de escribir un libro que lo pude publicar en el 2021 también, en medio de un proceso, porque cuando Dios te llama a un tiempo clave en tu vida, un tiempo bisagra, a ese kairos de Dios, no es un proceso mágico, no es algo que da resultados inmediatos. Comenzás a caminar un tiempo de transición, un tiempo de transformación, donde muchas cosas se van desarmando en tu mundo interno, donde muchas cosas se van desarmando quizás en tu vida, ¿no? Los cambios comienzan a llegar. Y los resultados fueron a través de un camino, a través de un tiempo. Y a mí me gusta hablar y nombrar kairos que el Señor desde el lunes nos está haciendo hablarlo y diciéndolo en los diferentes mensajes, porque el kairos de Dios no solamente es un tiempo de cumplimiento, no es solamente un tiempo donde las promesas de Dios comienzan a ser abrazadas por vos, por mí. El tiempo de kairos de Dios es un tiempo de Él, un tiempo oportuno, un tiempo sagrado donde pasan las cosas de Dios.
y los procesos y este desarme y estas decisiones y estos momentos de quiebre, de ruptura o también de evolución, también son tiempos kairos de Dios, son tiempos que Dios lleva a tu vida, lo lleva quizás a veces encapsulado en otras situaciones o en otros escenarios. La sobrenaturalidad de Dios se comienza a vivir en un proceso en Dios de decisiones, quizás de quebrantamiento, quizás un quebrantamiento que te lleva a una intimidad suprema, que te hace conectarte a Dios desde el espíritu, en despojo, en renuncias, en rendición. Y es un momento de decisiones. Es un momento donde uno se debe determinar a decidir. La vida es una constante toma de decisiones. Y hay momentos en nuestra vida donde hay decisiones que son claves, que son llaves. O vas o te quedás y vas para otro lado y seguís un destino que vos misma construiste, que vos misma aspiraste. Es una decisión, porque el otro camino es el camino del propósito, es el camino del propósito en Dios, de esa identidad como hija, como hijo de Dios que nos define en el propósito. Y qué bueno que podamos hablar de esto, porque quizás muchas veces escuchaste el propósito de Dios, la identidad en Cristo, y yo te puedo asegurar que es un punto de inflexión en la vida de una persona, encontrarse, descubrir su identidad en Cristo. Porque no es solamente entender que vos podés adorar, orar, conectarte con Dios. Encontrar tu identidad en Cristo es descubrirte. Y me río así porque cuando nos pasa, ya no queremos volver hacia atrás. Porque lo que descubrimos es un camino, quizás no es fácil, pero sí es un camino de plenitud. Descubrir el propósito en Dios viene de la mano con la identidad en Cristo. ¿Quién sos vos en Dios? ¿Quién soy yo en Dios? ¿Qué vida estuvimos viviendo? La del propósito, la de la identidad que Dios nos dio desde antes de nacer, o una vida que fuimos caminando a través de nuestras historias, de nuestras decisiones, de no saber quiénes éramos en Cristo. Es un camino, es un proceso. Te invito a que decidas comenzarlo. Cuando me preguntaron qué pasó, que no vivís más en una cotidianidad natural. ¿Qué te pasó, Tere? Me pasó descubrirme en Cristo. Me pasó descubrir una mujer en Cristo con una identidad que yo no la desconocía. No fue fácil, porque fue desarmarme, renunciar, despojarme, y fue un camino, el cual decidí transitar. Y el 2020 fue un camino para todos, ¿no? Un tiempo de mucha intimidad, cada uno con su familia, cada uno con cómo estuvo. Nosotros somos una familia pequeña, pero en donde había mucha inmensidad, mucha presencia divina en ese encierro, en ese contexto tan cerrado, tan de puertas cerradas, ¿no? En ese momento, en el 2020. Y sí, fue una decisión encontrarme con esa nueva realidad y querer avanzar. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay de Dios para mí? Me empecé a hacer preguntas en ese desarme. Y qué bueno que es preguntarse cosas. También lo decíamos estos días. Cuando uno se comienza a hacer preguntas, es genial. Pasan cosas cuando uno se comienza a preguntar cosas.
porque eso significa también que hay un escenario, que hay una vida, un día, un acontecer que no te está resultando cómodo, que sentís que hay algo más que tenés que investigar, que hay algo más que tenés que saber. Y entonces te empezás a preguntar cosas. Hay una inquietud divina, una inquietud bendita, que Dios te está moviendo ahí en el espíritu para que comiences quizás a moverte en tu identidad en Cristo, en tu propósito. Porque cuando comenzamos a trabajar en nuestra identidad en Cristo, en nuestro propósito, hay algo que se activa. Hay algo que se activa. No solamente una nueva realidad, y cuando digo una nueva realidad no es que comienzan los fuegos artificiales y comienzan a caer flores, y una nueva realidad en la que tenemos que también tomarla con seriedad y responsabilidad. Porque cuando comenzamos a caminar un camino con una identidad en Cristo, un camino de una vida de propósito, hay cosas que van a pasar. También entender que van a haber momentos donde no vamos a entender nada, donde nos vamos a hacer muchas preguntas, donde no vamos a tener respuestas. Y entonces allí viene la decisión de seguir también, decisiones. Y en esta toma de decisiones, lo hablábamos la semana pasada, menguar, reducirnos, ¿no? Despojarnos de quizás muchas cosas que tenemos que entregar, y que hay allí hay un intermedio, ¿no? Que no nos deja avanzar hacia el propósito. Decisiones y ese momento de decidir, ¿no? Porque también nos puede pasar de que llegamos a situaciones o a momentos donde nos llenamos de dudas, nos quedamos sin respuestas, donde nos quedamos ahí como en el límite, ¿no? Como en un precipicio. Y entonces ahí, eso me gusta a mí compartir, porque lo vivo a diario muchas veces. Lo he vivido durante aquel momento, desde ese momento que decidí comenzar un camino en el espíritu. ¿Y por qué digo en el espíritu? Porque para poder vivir no sujeta a lo cotidiano y a lo natural, tenemos que aprender a vivir en el espíritu. No es fácil. Pero me tocó contestar estas preguntas y entendí que esa sobrenaturalidad de Dios, que me aleja de lo natural y lo cotidiano, fue un proceso de 5 años. A veces puede ser un proceso más corto en otras personas, más extenso en otros. A mí me toca recordar un camino de 5 años hasta este momento. Y quizás Dios nos está también me está llevando a recordar algunas cosas en estos últimos días, porque también lo hablábamos con una amiga que también recorre un camino en Dios, un proceso también hace años, y compartíamos estas vivencias, ¿no? Y yo le decía, todo este tiempo que hemos aprendido a vivir en sujeción, en obediencia, con temor a Dios, no nos pasó después de un culto poderoso, que puede pasar, pero no nos pasó detrás o después de una campaña evangelística donde vino un profeta y nos soltó una palabra y nos encendió en el espíritu. No, fue un camino, fue un peregrinar en Dios, fue un peregrinar en sujeción y volvernos mujeres temerosas de Dios, a tal punto de no dar un paso sin pedirle su intervención, su sabiduría. Fue un proceso, y ese proceso no fue fácil, porque hay que aprender a renunciar todos los días. Esto de no vivir en lo cotidiano y en lo natural y en lo sobrenatural. Vivir en el espíritu también es un camino, un ejercicio. El 2020 fue el comienzo de un camino en lo personal, y el 2021 me sorprendió con una publicación de un tercer libro que
que llegó a mi vida en un momento donde estaba respondiendo al llamado, así se llamó el libro, que hacía 4 años que ya tenía título, Kairos. Ese libro lo tenía en mi corazón cuando estaba publicando el primero, y en realidad era el tercer libro, pero ya Dios lo había puesto en mi corazón. Respondiendo al llamado lo publiqué en el 2021, pero estaba en mi corazón desde el 2016. Kairos. El tiempo de Dios está todo el tiempo en nosotros, en el Espíritu. Nos va marcando tiempo, nos va marcando pasos. Y el 2021 me encontró respondiendo al llamado de Dios, definitivamente, determinada. Ya había elegido la dirección, ya había encontrado mi identidad en Cristo, ya sabía para dónde tenía que caminar, no solamente donde Dios me estaba enviando, sino donde yo quería ir. Hay algo que repetí durante mucho tiempo. Señor, nunca más te digo que me esperes, nunca más te digo que no. Yo creo que fue clave para todo mi camino, lejos de lo natural y lo cotidiano. ¿El qué pasó? Pasó que me enamoré de Dios, me enamoré de su voz. Y cuando hablo de su voz, también tengo que hablar de un momento muy íntimo entre el Señor y yo, que fue en esos tiempos donde el quebrantamiento y donde el quebrarme por dentro de una manera que me dejó sin fuerzas, pidiéndole socorro, pidiendo a sus pies socorro. Yo sabía que estaba, pero ese día pude escuchar su voz. Y entonces yo le dije, ¿cómo? ¿Cómo te puedo escuchar? Yo sé que estás, pero te puedo escuchar. Y la misma voz me dijo, es que ahora vivís en el Espíritu. Y lo entendí todo. Por eso decidí seguir hacia adelante. Quiero más. Si esto es decirte que sí, yo quiero más de vos. Yo quiero seguir escuchando tu voz. Me enamoré de Dios. Encontré el amor real. Él nunca se fue, Él siempre estuvo ahí, pero ese día algo pasó. Esos meses, esos años, algo pasó en mí. La fuerza que yo creí que tenía comenzó a desaparecer y allí comencé a escuchar a Dios, porque Dios comenzó a poder moverse con facilidad en mí, con tranquilidad, con libertad. Me empecé a despojar, empecé a renunciar, empecé a menguar. ¿Cómo, Tere, te veo en proyectos, en tareas, en cosas que haces, ajena a lo cotidiano, ajena a lo natural? ¿Qué pasó? Pasó esto. Encontré mi identidad en Cristo. Comencé a caminar el propósito. Abracé el llamado. Con todos los desafíos y con todos los riesgos, porque también es el camino en Dios, la sobrenaturalidad de Dios que te lleva a abrazar desafíos, tareas y obras, también te lleva a caminos de desafíos. Podés aceptar o no, pero son desafíos también, donde vas a encontrar obstáculos, donde vas a encontrar malos momentos, puertas cerradas, pero son planes de Dios. Y sabemos que también ahí crecemos, que también es de propósito todo lo que vamos a emprender. Hasta mirá aquí todo lo que Dios nos va enseñando también, porque hubieron momentos en mi vida donde yo tuve que entregar situaciones, oportunidades, cosas que estaba viviendo que me estaban dando mucha alegría, mucha felicidad, y sin embargo lo tuve que entregar. ¿Porque Dios es malo? No. Porque a veces estamos abrazando promesas o cosas que Dios nos dio y a veces nos aferramos más, nos confundimos, ¿no? Abrazamos más lo que Dios nos da y nos empezamos a olvidar del dador de las cosas, ¿no? Entonces ahí también Dios es tan bueno, nos quiere tanto,
que nos cuida el corazón, nos cuida la mente. Entonces, también hubo en mi vida momentos donde yo estaba sirviendo en una iglesia que la verdad que me gustaba estar, congregarme, mis pastores los amaba, los amo, aquellos pastores de ese momento. Me sentía cuidada, me sentía valorada, querida, acompañada, estaba sirviendo en un ministerio precioso, estaba trabajando en otro, y el Señor me manda a renunciar, porque no quería que sirva, porque no quería que esté más ahí. Quizás estaba disfrutando más el servicio o la obra que prestando la atención al Señor de la obra. Por ahí estaba abrazando más las oportunidades del hombre que al que me estaba llamando para servir a los hombres. Y entonces tuve que, así, me costaba, ¿no? Ahí, entregar el ministerio, despedirme. Y me acuerdo en aquel momento, el Señor me dice, cuando te despidas vas a llorar. Meses antes. Y cuando me llegó el momento de despedirme de mi madre espiritual, de mi pastora, claro, lloré y entendí, me acordé de aquello, ¿no? No fue fácil. Pero a veces es necesario evolucionar, es necesario crecer. No es que lo que entregás y lo que dejás ya no sirve o es malo. No, ya aprendiste. Te ayudó a crecer, fue un nivel, fue algo que yo traje para que vos también avances en el propósito. Son las cosas que quizás el Señor puede hablarte, quizás el Señor me habló, pero también me mandó a renunciar, porque a veces podemos confundirnos entre la obra del Señor y el Señor de la obra. En ese equilibrio, ¿no? Pero más que equilibrio, no dejar que nada se interponga en el protagonismo del Señor de la obra, porque Él es el centro de nuestro corazón. Y comenzar a caminar en algo nuevo, en quietud, en silencio, porque el Señor también a veces nos llama a hacer silencio, nos llama a quedarnos quietos, nos llama a no hacer nada, a esperar sus instrucciones, a probar, ¿no? Esta dependencia que tenemos que tener en Él. Porque para caminar una sobrenaturalidad en Dios, la dependencia es prácticamente absoluta. No te estoy contando un imposible, te estoy diciendo que es posible. Te estoy diciendo que sí se puede, que es una locura para el hombre natural. Hoy leía lo que escribió Pablo en Primera de Corintios y hablaba de esto, ¿no? Hablar esto que te estoy hablando, quizás para algunos cuando me escuchen va a ser una locura, pero lo dejó escrito Pablo, está en la Biblia. Hay cosas que el hombre natural no puede comprender, porque son cosas reveladas desde el Espíritu de Dios al Espíritu. Y dice, lo espiritual pone en su lugar lo espiritual. Hoy leía, y también leía esto que decía Pablo, ¿no? Que cuando comenzamos a recibir de Dios su sabiduría, porque cuando caminamos en temor de Dios comenzamos a recibir sabiduría de Dios, que no es la sabiduría de los príncipes de este mundo, dice Pablo, deja escrito. Porque esa sabiduría, esa inteligencia, ese conocimiento no prevalece. Ahora la sabiduría de Dios viene desde el Espíritu, y el Espíritu dice que escudriña el Espíritu. Es decir, nos conectamos con Dios del Espíritu, y dice que para ese momento, para ese estadio, para esa decisión de poder entregar todo y conectarnos desde el Espíritu, dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni
ni pensamientos, ni cosas van a subir al corazón de hombre o habrán subido al corazón de hombre. Todas esas cosas sobrenaturales son las que Dios preparó para aquellos que lo aman. Son las cosas que Dios preparó desde el Espíritu. Y está muy detallado lo que es vivir allí en Primera de Corintios, lo que escribe Pablo, vivir en el Espíritu, la revelación desde el Espíritu. Poder hablar de los misterios de Dios desde el Espíritu. Es una decisión. Se puede. No es imposible. Es un camino que te invita a tomar decisiones todo el tiempo, ¿sí? Que te invita a los desafíos todo el tiempo, porque es vivir desde la sobrenaturalidad de Dios en un mundo que es real, en un mundo que es natural, en un mundo que se sujeta a las leyes de este mundo. Pero yo te digo que es posible. Yo te digo que sí se puede. Yo te digo que es tiempo de tomar decisiones. De tomar decisiones. Y tomo el mensaje del día lunes que dejamos allí en algunas plataformas. Solo debes creer. Solo debes creer. El Señor nos llama en este tiempo a vivir cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre. Esas cosas Dios preparó para este tiempo, para vos, para mí. Pero debemos despojarnos, sacar todo lo que hay en el medio, que nos separa de la voz de Dios, que nos separa del Espíritu de Dios, porque Dios preparó cosas para este tiempo. Solo debemos creer. Lo saquemos. Pero se puede, Tere, tengo que hacer cosas, tengo que ir a trabajar, tengo que ir... Sí, claro. Hay que trabajar, hay que pagar cuentas, sí. Pero trabajemos en una dependencia sobrenatural. Estamos en el límite, en el precipicio, sí, pero Dios va a estar ahí, no te va a dejar caer. ¿A quién le estás pidiendo? ¿En quién estás creyendo? ¿A quién le estás orando? ¿A dónde estás extendiendo tu mano? Solo debemos creer. Hay una sobrenaturalidad de Dios que nos invita a caminar en desafíos, en el desafío de creer. Aquella pregunta que me hicieron, Tere, ¿cómo haces para vivir ajena a lo cotidiano, a lo natural? ¿Qué pasó? Bueno, no solamente tuvo el origen, dio el puntapié, así como la punta de este ovillo para comenzar para hacer el programa, sino también, bueno, esa pregunta tuvo muchas respuestas y también me ayudó a recorrer mis años de proceso, cuánto caminé, cuánto tuve que desarmarme, 1, 2, 3, 4, muchas veces. Porque el caminar en Dios, el caminar en diferentes desafíos y en diferentes entregas y en menguar todo el tiempo y renunciar también y redescubrir a Dios en su diferente carácter, es también poder meterme en una historia interna que está buena a veces, que está bueno preguntarse y recordar. Para darnos cuenta de que esto no termina, de que las cosas de Dios no son hasta acá, que Él nos invita a seguir caminando, a seguir creyendo, a seguir extendiéndonos en Él, a seguir conociendo en Él. Así que bueno, gracias por esa pregunta y gracias a ustedes por el tiempo, por el corazón, por este encuentro semanal donde seguramente dejamos preguntas, que es la idea, para que te hagas y para que trabajes en tu vida de la mano de Dios, esperando que ese nuevo tiempo del que tanto venimos hablando, de verdad queremos que
que lo puedas abrazar y lo puedas caminar y disfrutar. Sí se puede vivir en la sobrenaturalidad de Dios. Y cuando hablamos de sobrenaturalidad de Dios, no hablamos de magia. Hablamos de un Dios que lo hace todo en nuestras vidas. Aún aquellas cosas que son imposibles. Aún puede revertir esos diagnósticos de salud que vienen a bofetearnos la realidad. Vivir la sobrenaturalidad de Dios es saber que la providencia viene de su mano, a veces de maneras impensadas, pero creer que Él nos puede ayudar porque es el dueño del oro y de la plata, que Él nos puede, que nuestra confianza va depositada en Él. Eso es vivir la sobrenaturalidad de Dios. Tener fe cuando la realidad amerita que bajemos los brazos, eso es vivir la sobrenaturalidad de Dios. En el medio de nuestra peor desgracia, poder levantar los brazos y decir, Señor, yo sé que de esta me vas a sacar, eso es vivir la sobrenaturalidad de Dios. Predicar en medio del fuego, cuando en tu casa se levanta un infierno, eso es sobrenaturalidad de Dios. Creer cuando nadie cree, eso es sobrenaturalidad de Dios. Te invito a caminar en un tiempo donde cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, aquellas cosas que pensamos que pueden pasar, cosas mayores van a pasar, porque Dios es el que está interviniendo, el que está haciendo. Hasta la próxima semana.